que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Más que a la vida, Más que a la vida, más que todo, te anhelamos a ti, Dios. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien. Le doy las gracias al Señor por estar en esta tarde reunidos para adorar, reunidos para orar, bendecir el nombre del Señor y también para tener un tiempo del estudio de la palabra de Dios. Así que les quiero invitar para que podamos inclinar nuestra vida, nuestro corazón al Señor, reconociendo que Él es bueno. Vamos a tener un tiempo de oración. Así que vamos a orar. Bendito Dios, bendito amado Señor, mi Dios, toda la gloria y toda la honra sea para ti. Gracias por darnos este maravilloso día. Gracias por bendecir nuestros corazones. Gracias por acompañarnos. Gracias por guiarnos. Jesús, gracias. Gracias por venir y también por entregarnos al Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad. Es tu Espíritu el que nos enseña, el que nos dirige y el que también nos exhorta, nos dice cuando estamos equivocados. Mi Dios, te queremos dar las gracias porque nos has mantenido con salud, nos has mantenido sanos. Gracias, Dios, porque a los que estaban enfermos tú, mi Dios, los has levantado. Gracias, Dios, porque tú has restaurado a aquellos que han estado débiles, a aquellos que han estado en angustia. Tu mano poderosa, mi Dios, les ha ayudado a salir adelante. Y todas las gracias, toda la gloria sea para ti, mi Dios. Porque si no fuera por ti, mi Dios, no existiríamos, no podríamos siquiera vivir. Eres tú, mi Dios, el que hace posible la vida
en la tierra, la vida natural, nuestra vida espiritual. Mi Dios, necesitamos de ti, necesitamos, mi Dios, de tu ayuda para poder subsistir. Mi Dios, como dice tu maravillosa palabra, lejos de ti nada podríamos hacer y debemos mantenernos firmes y permanecer en la vid verdadera. Mi Dios amado, te damos las gracias por el sustento, por todas las cosas, Dios, que tenemos diariamente para poder alimentarnos, para poder vestirnos, para descansar, para compartir con nuestras familias. Es maravillosa, Dios, tu bendición. Pero también, Dios, queremos pedirte, queremos poner delante de tu presencia aquellas peticiones, Dios, que están en los corazones de tus hijos. Tú, mi Dios, las conoces. Mira, mi Dios, dice tu palabra que debemos ponerlas en tu altar. No afanarnos, no estar desesperados, sino confiar en que tú harás tu maravillosa obra. Mi Señor, te pedimos por aquellos que están enfermos, para que tú, mi Dios, los sanes, para que tú restaures su salud, tú los saques de esa situación, mi Dios. Así también te pedimos por aquellos funcionarios de la salud, aquellas personas que están dedicadas a trabajar en esa área donde en estos tiempos difíciles, mi Dios, ellos se esfuerzan y hay muchos de ellos que son tus hijos. Te pedimos que tú los protejas, mi Dios, de enfermedades, que tú, mi Dios, les ayudes en esa tarea. Y sabemos, Dios, que es una tarea que tú ves, es una obra que tú vas a recompensar, mi Señor, que va más allá de un salario, va más allá de una remuneración. Es tu gracia, es tu amor. Y es, Señor, tus promesas maravillosas que están en tu palabra. Mi Señor, te queremos pedir por aquellos que están en dificultades con sus familias. Te pedimos que traigas unidad, que traigas perdón entre ellos. Te pido que traigas, mi Dios, tu paz, para que no hayan más discusiones, no haya más peleas, sino que haya un entendimiento. Que habite tu Espíritu Santo, que habite tu gloria en las familias de tu iglesia. Que seamos dirigidos siempre por ti, mi Dios. Que podamos tomarnos de tu mano y tú dirigirnos, Señor, a tu maravillosa voluntad. Dios amado, te pedimos para que tu iglesia se levante firme, permanezca, Señor, en estos tiempos difíciles. Mantenga firme la fe, mantengamos firme, Señor, nuestra esperanza en ti, nuestra confianza, nuestra fe, que nuestras convicciones no cedan, que realmente lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que estamos convencidos de que tú eres real, que tú nos has ayudado, que tú nos has bendecido, no hayan dudas en nosotros, sino que cada día veamos con nuestros propios ojos, de forma personal, tu gloria, podamos ver de forma personal cómo tú te mueves a nuestro favor, cómo tú nos has bendecido sin nosotros merecer nada. Te dices solo porque a ti te ha agradado, porque a ti te ha gustado hacerlo, mi Dios. Y te pedimos, mi Dios, que tú obres en nuestro país, en las autoridades, dale sabiduría. No importa si ellos no creen en ti, ellos están bajo tu autoridad. Tú los has puesto en esos cargos, en esas posiciones. Mi Dios, ellos darán cuenta, mi Dios, delante de ti, porque tú eres el dueño de todas las cosas, el dueño de la tierra. Así también te pedimos, Dios, por aquellos que están, mi Dios, pasando dificultades económicas. Te pedimos que tú abras puertas de trabajo a aquellos que están cesantes, a aquellos que están sin poder desarrollarse y tener, mi Dios, su sustento. Dales gracia, dales sabiduría. Ábrele puertas, Señor, a aquellos hijos tuyos que te necesitan, mi Dios. Eres tú el que no nos dejarás solos, no nos dejarás desamparados. Y tú eres, Dios, quien nos dará de tus maravillosas riquezas. Mi Dios, confiamos en ti, no confiamos en las empresas, no confiamos en el gobierno, no confiamos en nuestras riquezas, sino que confiamos en ti. El único que nos puede ayudar a salir de toda situación difícil. Ese eres tú, Señor. Mi Dios, sea tu bendición sobre nosotros en esta tarde, para que tú abras nuestra mente, para que podamos abrir nuestros ojos y entender tu palabra, este estudio bíblico,
Te pedimos que sea de bendición para cada uno de los que está conectado en esta tarde. Tu bendición esté sobre ellos. Te lo pedimos, Dios, lo ponemos en tus manos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio. Así que le invito a que pueda buscar su Biblia o alguna libreta de apuntes. Perdón, vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestro estudio de Daniel. Y hemos visto cómo el imperio babilónico ha tratado, o de hecho hizo, una eliminación de toda la cultura que tenía que ver con Daniel y sus amigos, con la cultura judía. ¿Qué es lo que quería Nabucodonosor con esos jóvenes? Borrar sus nombres, y cosa que lo hizo porque cambió sus nombres. Eso fue lo que vimos la vez anterior. Pero esto no queda ahí, va más allá. Y mire, quisiera que comenzáramos viendo acá en la Biblia, Génesis. Vamos al primer libro de la Biblia, porque acá es muy importante Génesis respecto a Babilonia. Génesis capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Yo les había comentado, hermanos, que Babilonia tiene una fundación, se establece en un lugar que aparece aquí descrito en Génesis 11 del 1 al 4, y es importante que veamos cómo son las bases de esta civilización. Génesis 11, 1 al 4 dice: Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí, o de Sinar, en la tierra de Sinar. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Esta es el inicio, perdón, es la descripción de la ciudad de Babel, que es Babilonia. Y está en la tierra de Sinar. En su Biblia puede decir Sinar. Más adelante, en la misma palabra de Dios, cuando se menciona en los Salmos, cuando se menciona en los profetas, la tierra de Sinar es Babilonia. Es el lugar de donde se estableció Babel. Y este pasaje nos muestra la filosofía sobre la cual se estableció Babilonia. Esta descripción de Génesis que hace aquí el autor, en este caso es Moisés, revelado por Dios, porque obviamente él no existía en esa época. Y vemos que ellos tenían un propósito, ellos tienen un diálogo entre ellos, entre estos habitantes. Y esto nos da a entender cuál es el propósito de ellos. Nosotros no simplemente vemos una ciudad levantarse, sino que vemos la intención que ellos tuvieron. Por ejemplo, si lo llevamos a lo que ha pasado en la historia de la humanidad, por ejemplo en la Guerra Fría, en esa época, la única forma de transmitir la información era mediante la radio. Entonces, el mundo entero se enteraba de todo lo que sucedía en esa guerra por la radio. Entonces, habían 3 polos distintos en esa guerra. Moscú transmitía por radio y ellos decían lo que les parecía favorable. También estaba Washington, me refiero a Estados Unidos, y también Londres, Inglaterra. Claramente lo que decía Moscú era totalmente distinto a lo que decían Washington y Londres. Ellos por radio decían: vamos avanzando, vamos destruyendo, vamos creciendo, mientras que los aliados, o Inglaterra y Estados Unidos, decían: nuestras tropas están venciendo a los enemigos, y hacían cada uno su propaganda y sus dichos, animaban a su propio pueblo también, y cada uno de una forma distinta.
los conocedores de la historia, los que se han interiorizado un poco más, nos damos cuenta de que Rusia abrazó el comunismo y también toda esta idea de izquierda, mientras que Inglaterra y también Estados Unidos, ideas más de derecha. Entonces, si sabíamos que un mensaje de radio en esa época venía de Moscú, ya sabíamos más o menos de qué se trata. Ellos ya tenían una identidad que se contradecía unos a otros. De la misma manera que estos países simbolizaban una idea política contrastante, Babilonia tenía su propio eslogan: hagamos un nombre para nosotros mismos. Ese era el eslogan. Ahí sí lo puede poner Marco ahí. ¿Cuál es el eslogan de los babilónicos o de Babel? Dice acá en el versículo 4, Génesis 11:4, entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. La versión Reina Valera dice, nos hagamos un nombre. Quiere decir, hagámonos famosos. Ellos buscaban el reconocimiento de todo el mundo en esa época. Iban a decir, Babilonia, sí, la de la torre más grande de todo el mundo. Ellos llegaron hasta el cielo, son los más grandes. Y hermano, no tiene nada de malo que cada nación busque su propia identidad. Dios le dio la libertad a cada nación y a cada pueblo para que encontraran sus características propias que los distinguen y los representan. Cada cultura es muy distinta. De hecho, nuestra cultura chilena es muy distinta a la de otros países que están a nuestro lado. Y ellos se impresionan de las cosas que hacemos nosotros, como también cuando nosotros conocemos sus costumbres, nosotros decimos que extraño. La Biblia en Génesis no nos dice que es algo malo la búsqueda de significado, sino que la Biblia pone énfasis en cómo se busca ese significado. Y aquí no solamente se ve una ciudad que se está levantando, como le decía en un principio, sino se ve una intención. Ellos tienen una intención de hacer algo. Y aquí, tanto en la forma como en los objetivos, los fundadores de Babel tenían un problema. Y Dios no lo iba a permitir que ellos siguieran adelante, así que el Señor intervino y los detuvo. No era un problema que ellos hicieran una ciudad. De hecho, otros hombres instalaron ciudades en Génesis, usted puede ir leyendo. Tal hombre se fue a tal lugar y tuvo hijos, hijas. Mientras que acá cuando estos hombres comienzan a construir esta torre, hay un problema porque Dios interviene y destruye eso. No pueden continuar haciéndolo. Babel estaba buscando una identidad, que son las bases de Babilonia. Ellos estaban a la vanguardia de los conocimientos científicos de esa época. Como hemos visto, los antiguos babilonios eran arquitectos inteligentes. Lo hemos visto en otras lecciones. Exactamente, eran arquitectos inteligentes e ingenieros hábiles. Y su impulso para construir edificios era algo imponente. Ellos querían construir algo grande para ellos ser reconocidos. Y hermanos, ellos querían construir algo grande para ser los más grandes de todo el mundo. Y se da cuenta que esto fue en Génesis, está recién partiendo las civilizaciones, y nos damos cuenta que siglos después, cuando Daniel y sus amigos son deportados a Babilonia, ellos siguen con la misma idea. Tienen las mismas ideas de ser los más grandes constructores de edificios, especialmente Nabucodonosor. Entonces, ellos han inspirado a otras naciones. Los egipcios también construyeron sus pirámides. Así también los mayas construyeron sus propias pirámides o sigurat, que son símbolos de su grandeza o de lo que ellos proponían. Como también hasta el día de hoy, edificios como el Empire State, las Torres Petronas, el Fragmento, e incluso se está buscando encontrar el edificio más alto del mundo. Son símbolos de poder. Los edificios altos siempre han sido símbolos de poder.
cuando se instala un rascacielos o el edificio más grande, ya sea de una región, todos quieren ir a conocerlo. Aparte se hace conocido, se hace famoso. Y nosotros también lo conocemos de cerca porque tenemos uno de los edificios más altos de Latinoamérica, que lo tenemos acá en Santiago. Y todos, la mayoría, quieren ir para allá a conocerlo. Y hace parecer a las personas poderosas. De hecho, cuando se les quiso hacer daño, por ejemplo, a los Estados Unidos, los terroristas eligieron atacar las Torres Gemelas, que era un símbolo de poder de Estados Unidos. Ellos jamás pensaron que iban a ser atacados en esa área, en esos edificios. Entonces, no hay nada de malo en luchar por buscar la excelencia en la arquitectura, eso está bien. De hecho, a Dios le agrada. Y hasta cierto punto podríamos admirar ese deseo de los babilonios de ser los mejores en realizar estos edificios. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de los babilónicos? El problema es que acá ellos deciden buscar un significado que no es el que Dios le agrada. Totalmente contrario al que Dios quería. Génesis dice en el capítulo que sigue, ahí no lo vamos a leer, pero Génesis dice que ahí tenemos un registro del mandato de Dios a un antepasado de Daniel, que es Abraham. En Génesis, si usted ve su Biblia, en el capítulo 11 dice la Torre de Babel, y en el capítulo 12 aparece el llamado de Abraham. Recién aparece Abraham ahí. Y hermano, ¿usted sabe a dónde vivía Abraham en ese momento? Estaba ahí, en ese mismo lugar, increíblemente. Porque los caldeos es una región de Babilonia. Ahí vivía Abraham. ¿Y cuál fue el mandato de Dios a Abraham? El mandato de Dios a Abraham fue que Dios le ordenó que abandonara la ciudad de Harán, que era una antigua ciudad ubicada en la misma región de Babilonia. Dios le dice, vete de aquí. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Génesis 12, 1 al 3. Usted con más tiempo, si quiere, lo puede leer completo, estos versículos, estos capítulos, donde nos muestra una historia interesante respecto a la antigüedad. Génesis 12, 1 al 3 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Aquí el llamado de Dios a Abraham debe ser uno de los eventos más importantes de la historia de todo el mundo. Porque prácticamente aquí se está dando inicio a una nación, que es el pueblo escogido de Dios. Por eso los judíos, los israelitas, tienen por padre a Abraham, no a Adán. Ellos le dicen, nuestro padre es Adán. No, porque luego vienen otras generaciones que surgieron otras naciones, otras civilizaciones. ¿Recuerda Noé? Noé, de sus hijos también salieron otras civilizaciones. Entonces, ellos toman a Abraham porque él fue llamado directamente por Dios. Así como Dios llamó a Moisés, así como Dios llamó a Samuel y así a cada uno de los hombres de Dios. Un hombre, ahí sí puede poner la imagen, Marcos, un hombre llamado Lord Sachs, conocido como el gran rabino del Reino Unido, es un rabino del Reino Unido, él señaló lo siguiente: todas las demás civilizaciones suben y bajan. La fe de Abraham sobrevive. Lo que hizo único al monoteísmo abrahámico es que le dio sentido a la vida. Ese es un punto que rara vez y apenas se comprende. Cometemos un gran error si pensamos que el monoteísmo
es un desarrollo lineal del politeísmo, como si la gente adorara a muchos dioses y luego los redujera a uno. El monoteísmo es algo completamente distinto. El significado de un sistema se encuentra fuera del sistema. Por lo tanto, el significado del universo se encuentra fuera del universo. El monoteísmo, al descubrir al Dios trascendental, el Dios que se encuentra fuera del universo y lo crea, hizo posible por primera vez creer que la vida tiene un significado, no solo una explicación mítica o científica. Que lo que hacían los politeístas, decían, allá está la luna, adoremos a la luna, allá está el sol, adoremos al sol, aquí está la rana, adoremos a la rana, aquí está el río, adoremos al río, y así. Pero Abraham dijo, esto no es lo más importante, esto no es lo más grande, hay algo fuera de todo lo creado que es más grande y que es uno. Por eso llamamos monoteísmo, adoramos a un solo Dios. Era muy común, los historiadores y los antropólogos dicen que es muy común el politeísmo en la antigüedad, las civilizaciones antiguas, pero el monoteísmo es sumamente extraño. O sea, tiene que haber sido realmente una razón muy poderosa para que hombres y una nación como Israel adoraran a un solo Dios. Y aquí este hombre, este rabino, enseña de que no es que surgió de que toda la gente empezó a decir, sí, adoramos esto, pero empecemos a eliminar algunos dioses y al final nos quedamos con uno. No fue así. Imagínense que Abraham, antes que comenzara esta nación de Babilonia, le habló un solo Dios, que era el Dios creador de todas las cosas, que está fuera del universo. Dios no lo rige ni el tiempo ni el espacio, Él está fuera. Entonces no podríamos comparar o decir que lo creado son dioses, sino que simplemente son cosas creadas por un Dios verdadero. El análisis científico y la explicación no nos dan un significado. No podríamos encontrar el verdadero significado dentro de la creación. ¿Dónde está el verdadero significado? Fuera, más allá de la creación. Si buscamos nuestro significado como lo buscó Babilonia, vamos a quedar vacíos. Dios jamás nos dejará vacíos, porque Él nos promete que aún después de la muerte nos va a dar una vida eterna que no nos podemos ni siquiera imaginar lo maravillosa que es. Un filósofo llamado Ludwig Wittgenstein, si puede poner la imagen Marcos, señaló lo siguiente, este filósofo. Creer en Dios significa entender la pregunta sobre el significado de la vida. De eso se trata, creer en Dios, entender la pregunta sobre el significado de la vida. Creer en Dios significa ver que los hechos del mundo no son el fin del asunto. O sea, lo creado no es lo último, no es lo ya con esto estamos listos. No. Creer en Dios significa ver que la vida tiene un significado. Con esto no queremos decir que los ateos, la gente que no cree en Dios, no tiene búsqueda de significado. Sí, lo hacen. Pero pronto quedan hasta un cierto punto. Están limitados. El Señor, el Dios trascendente, se reveló a Abraham. ¿Y qué es lo que le dijo? Yo, como Dios que estoy fuera de este mundo, fuera de este universo, y yo lo controlo y lo creé, yo a ti te voy a hacer un nombre. Dice ahí la palabra, yo te haré famoso. ¿Se da cuenta la diferencia? Esta declaración que viene pisando la descripción a los talones de la ideología de Babel, nos invita a contrastar la filosofía de Babel con la de la fe de Abraham, con la de su Dios. Además, en el Nuevo Testamento se dice que la fe de Abraham es la filosofía fundamental de otra ciudad que juega un papel opuesto a la Babilonia, que es la Jerusalén celestial. Abraham creyó en una patria más allá de la muerte porque él murió y no alcanzó a ver la tierra prometida. Él murió y no vio la gran nación. Por ejemplo, podríamos decir, ¿cuándo estuvo Israel en su máximo esplendor? Podríamos decir David, Salomón. Podríamos decir, ahí estaba el Reino Unido, estaba todo viento en popa. Abraham no alcanzó a ver eso.
Sin embargo, él dice que tuvo fe de que más adelante, incluso él tuvo fe del ungido, o sea, del Mesías. Y acá Babilonia juega un papel totalmente opuesto. Muy bien. Israel, en la época de David y Salomón, fue como el momento de mayor esplendor, pero Abraham miró hacia el futuro, pero él no lo vio en persona. Entonces él murió teniendo fe en Dios que iba a haber una patria celestial, una nueva, una Jerusalén que Dios iba a traer desde el cielo. Y en este caso, Jerusalén es como la contraparte a Babilonia. De hecho, en Apocalipsis aparece Jerusalén, la nueva Jerusalén, en contraposición a Babilonia. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos 11, 8 al 16. Vamos a Hebreos, al Nuevo Testamento. Hebreos 11, que habla sobre los héroes de la fe. Hebreos 11, 8 al 16. Hebreos 11, 8 al 16 dice: Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible de contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. La búsqueda de significado va más allá de la muerte. Ellos murieron, Abraham, Sara, ellos murieron creyendo que vendría un país perfecto, un país celestial que traería a Dios. Por eso, hermanos, los ciudadanos de Babel, ellos buscaban su propio nombre. Aquí está la diferencia. ¿Qué es lo que hacían los babilonios? Hagámonos un nombre, hagámoslo nosotros. Mientras que Abraham confió y esperó en Dios, que Él le prometió darle un nombre. Y la pregunta es, ¿Dios le dio ese nombre a Abraham? Hasta nosotros hoy en día, en el siglo XXI, chilenos acá, conocemos quién es Abraham. Y muchos en la búsqueda de significado, muchos pasan a la adolescencia, otros en la adultez, incluso otros ancianos, aún no saben responder a esta pregunta, es ¿quién soy realmente? Que es la búsqueda de significado, ¿quién soy realmente? Y en una de las preguntas más profundas que podemos hacernos.
Una psicóloga llamada Nola Passmore lo escribe de la siguiente manera: el llanto del corazón de la raza humana es por sentido y propósito. Un sentido de pertenencia cuando las relaciones humanas no satisfacen la necesidad de saber que somos amados incondicionalmente, a pesar de nuestras circunstancias. La necesidad de saber que no somos producto de la casualidad, sino de un diseño. Un saber que tenemos un futuro y una esperanza incluso cuando todo lo que nos rodea parece desmoronarse. Aún las personas que no confían en Dios buscan algo más allá. La gente, ¿cómo trata de rajuñar un poco algo de lo que Dios nos da? Nos dicen, bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, vamos a salir de alguna manera adelante. Y hermanos, si nosotros dijéramos, la esperanza que me da Dios, la esperanza que me da el Señor me anima a seguir adelante. Aquí mismo, Dios en Génesis, en el principio, le dio un nombre a los seres humanos. ¿Y de dónde vino? La respuesta es que vino de Dios mismo. Dios mismo le dio un nombre a los seres humanos. Porque fue Dios quien le puso nombre a Adán. Génesis, vamos ahí a Génesis 5, 1 y 2. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Aquí, en hebreo, hombre o humano se traduce como Adán. Eso quiere decir que Dios fue el que puso la humanidad, el nombre humano a los seres humanos. Lo interesante aquí es que según el Génesis, hay pocas partes en la creación en que se registra que Dios le dio un nombre a la creación. Por ejemplo, ahí mismo en Génesis dice que Dios dijo día, lo llamó día y también lo llamó noche. Separó el cielo de la tierra y dijo cielo, ¿cierto? Lo que está separado de la tierra, y los mares, las aguas. Y aquí vemos que mientras que Adán le dio la tarea de nombrar a los demás animales. O sea, dijo, tú te vas a llamar Adán, pero la tarea de nombrar a los animales será tuya. Al indicar esto, que Dios personalmente le dio el nombre a los seres humanos, en Génesis se enfatiza el hecho de que los humanos obtienen su significado final de Dios. A la imagen de Dios, dice que los hizo a su propia imagen. De ello podemos deducir que si nos separamos de Dios vamos a perder el sentido. Nosotros los cristianos creemos que el ser humano tiene valor por sobre todo lo demás, sobre toda la creación, sobre los animales, porque Dios nos creó a su imagen. Dios no creó a su imagen a los animales, ni a otro tipo o las cosas que han sido creadas. Solamente los seres humanos. De ello, entonces, deducimos que sin Dios perdemos sentido. Finalmente, hermanos, hay una gran diferencia entre Daniel y Abraham. Porque estamos viendo un joven con sus amigos que fue deportado al lugar donde estos hombres quisieron levantar un nombre propio, ser famosos y decir, aquí nadie nos va a venir a sacar. Incluso totalmente contrario a lo que Dios le dijo, vayan y multiplíquense. Y ellos dijeron, no, quedémonos aquí, no nos vamos a ir de aquí. Abraham, la diferencia entre Abraham y Daniel es que Abraham fue llamado fuera de Mesopotamia. Él dejó su tierra y su parentela voluntariamente porque Dios le ordenó hacerlo para convertirse en un nómada.
viajando a la tierra que más tarde llevaba el nombre de su nieto Israel. Recuerden que su nieto se llamaba Jacob, Dios le puso Israel, y así se llama hasta el día de hoy esa nación. Aprendió lo que significa confiar en Dios. Y en el Nuevo Testamento se nos dice o se nos explica que Abraham es un ejemplo a seguir en nuestras vidas. Que si Dios nos dice, debes tomar tus cosas e ir donde yo te voy a decir, debemos hacerlo. Y hay muchos que no lo queremos hacer porque nos da miedo. Y hermano, por el contrario, Daniel fue llevado desde la tierra prometida. Fue un viaje, podríamos decir, de regreso. Desde la tierra prometida al lugar donde había salido Abraham. Ahí, no sé, Marco, puedes poner ahí la última imagen, que es una imagen del mapa donde está Israel y donde está Babilonia. Ahí en la parte superior se ve la Asiria, que conquistó. No está el. No lo puse. Bueno, para la próxima se me olvidó ahí lo tenía, no lo guardé. Pero en la parte sur está Jerusalén, donde fue sacado Daniel, que era Judá, y fue llevado a Babilonia. Y en la parte norte está los asirios, cómo atacaron a Israel, a las 10 tribus, y la llevaron a Asiria. Entonces, hermanos, Abraham fue sacado de Babilonia prácticamente para ser llevado a la tierra prometida, pero él vivió como un nómada, no tenía nada. Mientras que Daniel, teniéndolo todo, la tierra prometida, fue sacado y devuelto a esa cultura, a esa tierra donde había sido sacado su antepasado. Y esto tiene una lección para todos nosotros. Habiendo aprendido cómo Abraham confió en Dios siendo peregrino en toda su vida. ¿Qué dijo Daniel? A Abraham le pasó lo mismo. Pero él confió en Dios y él andaba en un desierto. Y ahora yo no estoy en un desierto, estoy en una civilización avanzada. Una cultura extraña para mí, pero es lo mismo. Tengo que confiar en Dios. Y él sabía que Dios lo enviaría de alguna manera a ese lugar, a Babilonia, para que él fuera sal y luz. Como lo dice el Señor Jesús en la palabra ahí en Mateo 5, debemos ser sal de la tierra, y él dice, Dios me envió con un propósito. Pareciera que me estuviera devolviendo siglos atrás, como que no sirvió lo que hizo Abraham, porque ¿qué está pasando? Me estoy volviendo al punto cero. Sin embargo, todo tenía un propósito maravilloso. Por eso, hermano, finalmente, para ir terminando, leamos ahí lo que continúa de este relato en Génesis 11, acerca de Babel, cómo el Señor detuvo a aquellos hombres. Génesis 11, del 5 al 9. Génesis 11, 5 al 9. Dice así: Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Dios dijo, si no les pongo freno, no van a detenerse jamás. Y hay muchas otras civilizaciones donde Dios venía, supuestamente el otro Dios de esa civilización, y lo destruía porque no lo adoraban. Porque los hombres se creían superiores a ese Dios y no lo querían adorar. ¿Te das cuenta que la motivación de nuestro Dios es distinta? Si ellos hacen lo que quieren, van a finalmente caer en un caos, en una tragedia que los va a matar, los va a destruir. Yo no quiero que se destruyan unos a otros. Entonces, para su bien los voy a detener. En ninguna parte dice que Dios se enojó porque no lo iban a adorar a Él. ¿No? ¿Dice eso? No lo dice. Y hermanos, aquí aparecen
que aquí aparecen los idiomas que en particular condujeron a que el hebreo fuera diferente al arameo, del caldeo, y así cada uno de los idiomas comenzaron a ser distintos. Y como hemos visto, Nabucodonosor estaba claramente decidido a revertir ese efecto. Quería que en todo el imperio babilónico se hablara un solo idioma, el arameo, nada más. Por eso, hermanos, él insistió en que estos jóvenes cautivos como Daniel y sus amigos usaran el lenguaje y la literatura del imperio babilónico. Además de cambiar sus nombres, fue aún más lejos. Era casi como si intentara sacar todo el conocimiento que ellos tuvieran que no fuera de Babilonia, borrar todo. Se ve que él quiere revertir todo lo que sucedió en ese día. Y hermano, quizás la ola de relativismo que vivimos en estos tiempos, que ahora está realmente tocando cada área de nuestras vidas, incluso nosotros los cristianos han tratado de silenciarnos por lo que nosotros creemos, es muy parecido a lo que quería hacer Nabucodonosor con esos jóvenes. Ellos o aquellos que llevan un pensamiento contrario a Dios aumentan la presión para eliminar ciertas palabras de nuestro idioma que a ellos les parecen ofensivas. Como por ejemplo, algunas palabras que no suenan muy bien, como la verdad. No existe la verdad, sí hay una verdad. Mandamiento. A nadie le gusta hoy en día la palabra mandamiento. Dogma, fe, conciencia, moralidad, pecado. ¿Qué decir pecado? Uno no puede decir pecado porque se enoja la gente, se empieza a burlar. Castidad, caridad, que es generosidad. La justicia, la autoridad. Oye, acá si no se puede hablar de autoridad de los padres, por ejemplo, o de autoridad de un profesor, la autoridad de un policía, no se puede hablar de eso. Es algo como que a alguien se le eriza la piel cuando se dice autoridad. Hoy ya no se llama esposo o esposa, mientras que hay palabras o conceptos que están buscando sobresalir. Derechos, no discriminar, es tu derecho a elegir, igualdad de género, diversidad cultural y muchas otras, que son unas más bonitas. Qué lindo. De hecho, la posmodernidad prospera en la ambivalencia lingüística. Tratan de cambiar nuestro lenguaje, ¿se ha dado cuenta? Con una letra al final. Y la agenda de ellos es eliminar la objetividad de nosotros decir, hay una realidad de un Dios absoluto, de un Dios único. Reducirlo todo al intérprete. Si él cree eso, está bien. Sí, y aunque lo lleve a la muerte, no importa, déjenlo así. Realmente, sí, es como una Babel postmoderna. Literalmente, estamos viviendo en un tiempo, solo que no podemos ver a un Nabucodonosor mandando, sino sería un poco más fácil identificar, pero está entre medio el mismo pensamiento que guió a este hombre, está hoy en día, y debemos orar y buscar al Señor para que Él nos dé sabiduría, nos dé gracia, como este joven Daniel permaneció firme, confió en Dios, como Abraham creyó en Dios, teniendo tantas cosas por las cuales decir, no, ¿cuál de todos los cientos y miles de dioses que yo conozco será este Dios? No, él le creyó al único y sabio Dios. Y así nosotros debemos confiar en nuestro Señor, que eres el único, y no escuchar otras voces y afirmarnos en la palabra de Dios. Les invito a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos las gracias por este libro. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos muestras tu verdad, que es de un Dios que tiene absolutos, es un Dios poderoso, es un Dios que no podemos cambiarlo a nuestra manera, no podemos, mi Dios, crearte a nuestra imagen, sino todo lo contrario, somos nosotros los que debemos ser moldeados, somos nosotros los que debemos cambiar. Al mirar tu palabra encontramos tantos errores en nosotros, no en ella. Mi Dios, perdona nuestro orgullo, perdona nuestra humanidad, porque muchas veces buscamos nuestro propio nombre, buscamos nuestros propios afanes, buscamos, mi Dios, ser conocidos por otros, buscar, mi Dios, que otros reconozcan nuestros méritos.
Pero no hay nada mejor que vengas tú, Señor, hables a nuestra vida, nos llames. Y que en tu voluntad sea que tú nos des un nombre. Y no importa, mi Dios, si no somos conocidos en esta tierra, sino lo más importante es que seamos conocidos por ti en el reino de los cielos. Mi Dios, danos valentía. Mi Dios, danos de tu gracia, de tu poder, para que nuestras convicciones no cedan ante las presiones, Dios, de este mundo. Mi Dios, qué terrible es que hoy en día no se puede prácticamente decir nada que tenga que ver contigo o con la iglesia. Porque muchos se enojan. Y dice tu palabra que seremos perseguidos por causa de tu palabra, de tu nombre. Mi Señor, tú has establecido a tu iglesia para que se mantenga firme. Dice tu palabra que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Y hoy lo vemos, mi Dios, con tantos pensamientos equivocados, con tantas ideologías nefastas que traen solo destrucción a la familia, destrucción a las personas, que solamente traen vacío al corazón y no la búsqueda, no el encontrar, mi Dios, un verdadero significado, que ese lo das tú, mi Señor. Que cada uno de tus hijos, que todos quienes han tenido la maravillosa gracia de conocerte, mi Dios, puedan encontrar en ti, mi Dios, el último significado, el valor de la vida que eres tú, mi Señor, que aún más allá de esta vida, más allá de la muerte, tú nos has dado una patria, un lugar, una ciudad maravillosa para estar contigo. Mi Señor, bendice a tus hijos, que la fe de tu pueblo se mantenga firme, que la fe de tu pueblo crezca, se fortalezca en estos tiempos difíciles y no tengamos miedo de proclamar tu verdad, mi Dios. Te pedimos todo esto, lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, los dejo con los avisos que quedan de esta semana, que es el jueves a las 20 horas tenemos nuestra reunión virtual, así también el día viernes los jóvenes invitados a las 19 horas y el día domingo a las 18 horas nuestra reunión también general de alabanza y adoración. Así que hermanos, que tengan una buena semana, que el Señor les bendiga. Tengo todo, eres todo lo que necesito.